Sí, estamos transmitiendo ya palabra de vida. Sí, poco a poco esperamos a nuestros hermanos con mucho gusto que se vayan conectando. Los que tengan hambre de conocer la palabra de Dios ya pueden irse conectando. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, es un gusto siempre conectándonos para aprender la palabra de Dios. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Listos para aprender más de la palabra de Dios? Betty, ¿qué tal? También te mandamos un fuerte abrazo a ti. Muy buenas tardes. ¿Sí? Muy buenas tardes. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, Angelita, ¿verdad? Bendiciones también para ustedes, Angelita. Qué gusto que están ya listas y listos para aprender más y más la palabra de Dios. El Señor nos ha estado revelando que no debemos de desconocer su palabra. Su palabra es el mismo. La palabra de Dios es Él mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Hola Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y nos da mucho gusto aprenderla, recordarla, para vivirla, porque esa es la intención de Dios, que todos vivamos la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. La vivamos, ¿sí? Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Teresita, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos orando en lo que los hermanos se van conectando? ¿Sí? Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que Él tiene para nosotros. Cassandra, ¿cómo estás, hija? Muy buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás, mi hermano? Muy buenas tardes, bienvenido siempre. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es el pan de cada día que necesitamos para crecer en el conocimiento de tu voluntad, Padre. Con atención, con respeto, dándote el honor, la recibimos, Señor, con mansedumbre en nuestros corazones, para vivirla, para disfrutarla, Señor, y para comprobar tu buena voluntad sobre cada uno de nosotros, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la Escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hola Santi, ¿cómo estás? Santi Arias Recamier, muy buenas tardes, qué bueno que estás aquí también para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por la vida de todos los jóvenes y por todos aquellos que están escuchando su palabra. Bien, los jóvenes y todos los demás debemos conocer las verdades de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es verdad y Él nos revela, nos enseña lo que nosotros necesitamos saber y conocer, y no debemos de ignorar que Satanás tiende trampas para que caigamos en ellas, y entonces Dios nos alerta para que no caigamos en esas trampas, ¿sí? Es como si estamos descuidados, si estamos distraídos y no conocemos las maquinaciones del adversario, que es el diablo, podemos caer en sus trampas. Entonces, por eso dice aquí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10, empezando un versículo antes, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros,
lo hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de las trampas de Satanás, uno de las artimañas engañosas de Satanás es que no perdonemos a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos de todo corazón a los que nos ofenden, ¿sabes lo que pasa? Es como caer en la trampa de Satanás. Es como caer en un hoyo profundo que no podremos salir de él por nuestras fuerzas, solamente con la ayuda de Dios podemos salir. Una de las trampas de Satanás es la falta de perdón. Y dice aquí con claridad la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando hay dos jugadores, imagínate un torneo de tenis, y hay dos jugadores, y están dos ahí voleando, lanzando la pelota, tratando de no perder el punto, es decir, de contestar y que la pelota caiga dentro de la cancha. Entonces ahí están tratando esos dos jugadores de ganar el partido. Bien, la falta de perdón es como si le diéramos ventaja al adversario. La ventaja al adversario para que nos gane, ¿sí? Y entonces Dios nos dice que la falta de perdón es una de las trampas de Satanás y que se pone él en ventaja en contra de nosotros. Entonces no debemos de ignorar las verdaderas intenciones de Satanás. Si alguien te ha ofendido, pueden ser que te hayan ofendido en la escuela, algún profesor, o un compañero de la escuela, del salón, que se haya reído si te caíste, o se te olvidó la tarea, o no expusiste bien una clase y se burla y te sientes ofendida o te sientes ofendido. ¿Sabes una cosa? Es necesario perdonar. Perdonar es liberar la ofensa. ¿Por qué? Porque si permitimos que esas ofensas dañen nuestro corazón. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Si permitimos que las ofensas dañen y hieran nuestro corazón, Satanás está ganando ventaja. Pero si perdonamos de todo corazón, es como regresarle la pelota, ¿sí? Él no puede ganar ni tomar ventaja sobre ti si tienes un corazón perdonador. Es necesario tener un corazón perdonador. Ignorar al diablo no quiere decir que si tú lo ignoras, él no se va a meter contigo. Porque sus artimañas, sus trampas, es querer meterte un tropiezo, es quererte convencer a escondidas de que no perdones, de que algo que no está bien hecho lo sigas haciendo, porque Él es padre de todas las mentiras y de todos los engaños. ¿Sí? Satanás es el padre de todas las mentiras y de todos los engaños. Si hay cosas que estás haciendo a escondidas sin que nadie te vea, ¿sabes quién te está guiando? El diablo. Pero aquí hay algo. El diablo es malo. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, aquí Dios nos alerta y nos dice: el ladrón, que es el diablo, porque él es el que viene a robarte tu paz, a robarte tu buena relación con Dios. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, te quiere robar tu paz, viene a matar y viene a destruir. El diablo no es amigo, el diablo es malvado, es traicionero. El diablo te quiere llevar con él al Hades o al infierno, si puede. Entonces Dios nos alerta que estemos atentos, que estemos abusados,
que seamos abusados, que no nos dejemos engañar por Satanás, porque él sabe que le queda poco tiempo y se quiere llevar muchos con él, ¿sí? Entonces debemos de ser abusados, ¿sí? Debemos de ser inteligentes y debemos de escuchar a Dios cuando nos alerta, cuando nos revela, cuando exhibe al diablo, para que realmente nos demos cuenta de que él tiene algunas trampas como para amarrarnos, enlazarnos, engañarnos y llevarnos con él, ¿sí? Y dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esos son los propósitos del diablo. Y el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, ¿sí? El diablo viene a matar, pero el Señor Jesús viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, tener vida abundante. Dios quiere que tengas una larga vida en bendición, pero que no te dejes engañar por el diablo, porque él es el padre de todas las mentiras y él va a tratar de ponernos trampas en el camino para distraernos y alejarnos de Dios, y una vez engañados, tratar de llevarnos a donde él se va a ir, al Hades o al infierno. Y él sabe que le queda poco tiempo. Por eso la Escritura dice en Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a Primera de Pedro, aquí tengo mi Biblia, capítulo 5, versículo 8, dice el Señor, sed sobrios y velad. Ser sobrio quiere decir, no te dejes envolver, no te dejes engañar. Y velar significa, está atento. Abre tus ojos, abre tus oídos a la palabra de Dios. Él te quiere alertar, te quiere avisar, te quiere enseñar que no te dejes engañar por las artimañas del diablo, porque Él quiere venir a matar, a robar y a destruir. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, ¿sí? Y vino a darnos vida y vida en abundancia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Cómo se llama nuestro adversario? El adversario se llama el diablo o Satanás. Él es que está en contra de nosotros, ¿sí? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, él se cree león rugiente, pero no es un león rugiente, pero como un león rugiente, ¿sí? Anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? El diablo nos quiere devorar porque él es malo, él es muy malo, es traicionero, es padre de toda mentira. Él es nuestro adversario. Nuestro adversario no son las personas, nuestro adversario es el diablo, es Satanás, y quiere tender trampas para atraparnos. Dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, así como anda un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, es decir, a ese que se cree león rugiente y que no es un león rugiente, y sí es el adversario, debemos de resistir, es decir, detenerlo
firmes, ¿sí? No sentados, no adormilados, no con flojera, con apatía. Eso es lo que Él quiere, que tengamos flojera de las cosas de Dios, porque Él sabe muy bien que si tú conoces más a Dios, vas a ser más fuerte y lo vas a vencer. Aunque nadie puede vencer a Satanás, solamente el Señor Jesucristo lo ha vencido. Más bien no te vas a dejar engañar, ¿sí?, por Satanás, porque Dios te revela toda la verdad para que tú estés fuerte y lo puedas reprender. Y dice la Escritura, dice, al cual resistid firmes en la fe. No lo dejes avanzar por medio de tu fe. ¿Cómo? Sí, tú tienes fe en el Señor Jesucristo, y esa fe en el Señor Jesucristo a él, al diablo, no le permite avanzar. Lo tienes detenido por medio de la fe, de tu fe en el Señor Jesucristo. Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo. Es importante saber, ¿sí? No debemos de saber lo que dice la palabra de Dios para no ser engañados. Sabed, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene hermanos en Cristo en todo el mundo, ¿sí? Y ellos mismos también, igual que nosotros, tenemos que resistir al diablo, no dejarlo avanzar adentro de nuestra casa, ¿sí? No dejándolo avanzar, sino lo resistimos, lo detenemos por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ser sobrios y velad, ser sobrios y velad, estemos atentos, apercibidos, que el diablo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar, ¿sí? Y debemos de resistirlo por medio de la fe. ¿Cómo está, Charito? Muy buenas tardes, bienvenida también. Sed sobrios y velad, porque las maquinaciones del diablo son trampas que quieren desviarnos de los caminos del Señor, de los propósitos de Dios, y nos quiere meter en una trampa. Entonces debemos de conocer las maquinaciones de Satanás para no dejarnos engañar. La falta de perdón es una de las maquinaciones de Satanás, ¿sí? Él tiene sus artimañas, él tiene sus maneras de engañarnos, y si nosotros ponemos oídos a la voz del adversario, podemos ser engañados. Mejor ponemos nuestros oídos a la voz de Dios, ¿sí? Él siempre nos va a llevar a toda verdad, a toda verdad. La verdad siempre nos va a hacer libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? La verdad. ¿Qué es lo que nos engaña y nos atrapa y nos enlaza? La mentira. Y la verdad nos hace libres. Betty, ¿cómo estás? Nuevamente, gloria a Dios. La falta de perdón, la ignorancia, el no saber estas cosas nos pone a nosotros en desventaja, ¿sí? El que no sepamos, que no conozcamos la palabra de Dios, nos pone en desventaja. Entonces tenemos que saber, no vamos a andar persiguiendo al diablo a ver qué hace. No, por supuesto que no, porque nosotros somos cristocéntricos, que significa que nuestra vida está alrededor del Señor Jesucristo. Y no vamos a andar con una lupa a ver dónde anda el diablo. No, pero si en algún momento, en alguna parte de nuestra vida, ¿sí?, el Espíritu Santo nos revela que lo que está sucediendo en algún momento dado proviene del adversario, el diablo, estamos listos para resistirlo por medio de nuestra fe, ¿sí? Y también podemos echarlo fuera
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tú lo puedes echar fuera, lo puedes correr en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, donde hay contiendas, donde hay pleitos, ahí el diablo está sentado muy divertido. Pero cuando reprendemos al adversario y reconocemos que en un pleito, ¿sí?, es provocado por el diablo, al que reprendemos es al diablo. Y a los hermanos y a la familia los abrazamos, nos perdonamos, y con eso le das una tremenda patada al diablo. Una tremenda patada al diablo. La falta de conocimiento es una ventaja del diablo. Cuando más conoces a Dios, más fuerte estás y más estás preparado para echar fuera a Satanás. Amén. Otra de las artimañas del diablo es cuando alguien está en pecado. ¿Sí? Mira, hemos notado que a las personas no les gusta la palabra pecado. Hemos notado que la palabra pecado muchas personas la relacionan con religiosidad. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una mentira no es un error. Una mentira es un pecado. Dios dice, no mentirás, no dirás falso testimonio, y eso no es un error. Eso Dios le llama pecado. Un error es cuando tienes una clase de matemáticas o tienes un examen y ponen ahí 5 más 5, un ejemplo sencillo. 5 más 5 sabemos todos que son 10, pero alguien puede escribir 5 más 5, 8. Ese es un error. Ese no es un pecado. Es un error matemático. ¿Sí? 5 más 5 son 10. 5 más 3 no son 8. Ese es un error matemático. Pero un pecado no es un error. Un pecado es decir mentiras, por ejemplo. Decir mentiras no es un error. Decir mentiras es un pecado. Porque Dios dice, no dirás falso testimonio. Y decir una mentira, eso es pecado. No hay mentiras blancas, verdes, grises, negras. Todas las mentiras son engaños. Y Dios no quiere que mintamos. Siempre debemos de decir la verdad. Puedes decir la verdad con una sonrisa, ¿sí? Y no estás mitigando, no estás pecando por decir la verdad. Siempre di la verdad. Siempre di la verdad. La verdad siempre te va a hacer libre. Las mentiras son artimañas de Satanás, son ataduras. Y luego hay personas que por no salir avergonzados con una mentira que dijeron, dicen 10 mentiras más para encubrir la primera mentira. Y se hace más grande la mentira. Todo por no salir avergonzados. Es mejor decir, oh sí, lo siento, hice mal, perdón, una sonrisa, pedimos perdón, ¿sí? Y es mejor siempre decir la verdad siempre nos va a hacer libres, ¿sí? Las mentiras son ataduras, son engaños. Una vez alguien dijo, las mentiras no envejecen, siempre sale a la luz la verdad. Entonces es mejor saber la verdad por ti, ¿sí? Y no salir avergonzados que alguien dice alguna verdad y descubre la mentira que tal vez alguien dijo, ¿no? Es mejor decir siempre la verdad, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 5, vamos hacia allá. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, 5:18.
dice el Señor, dice la palabra de Dios, sabemos, de aquí el apóstol Juan está asumiendo que sabemos, y para saber tenemos que pasar tiempo con el Señor. Para tener conocimiento tenemos que pasar tiempo escuchando la palabra de Dios para tener conocimiento. Y aquí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿se acuerdan del nuevo nacimiento? De las clases anteriores que hemos hablado mucho acerca del nuevo nacimiento. Bueno, vean lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿quiénes son los que han nacido de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los que han nacido de nuevo? Los que recibieron al Señor Jesús de todo corazón, en el corazón, y que lo invitaron a entrar en su vida. Estos son los nacidos de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. ¿Sí? Pues aquel que fue engendrado por, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Siempre que tú como hijo de Dios, nacido de Dios, no eres un practicante del pecado. No significa que en algún momento no llegues a pecar. Podrías llegar a pecar, pero eso no te hace un practicante del pecado. ¿Sí? Cuando llegamos a pecar, aún habiendo nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Por eso dice, sabemos que somos de Dios. Todos nosotros somos de Dios. ¿Por qué sabemos que somos de Dios? Porque hemos nacido de nuevo. Nacimos de Dios. Pero sabemos, dice, que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice, Dios dice, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Y de ahí, de ese mundo maligno, Dios nos rescató, te llamó, y hoy eres hijo de Dios porque has recibido al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. ¿Sí? Alguna vez yo llegué a pensar que todos éramos hijos de Dios, pero cuando en la Escritura leí que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Susi, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces comprendí que no todos éramos hijos de Dios. Sí, éramos criaturas de Dios, pero no es lo mismo ser criatura que ser hijo. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, ese es el Hijo de Dios. Y aquí dice la palabra, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, el verdadero Dios. Es para mí un gozo, ¿sí? Cuando me dirijo a mis hermanas en Cristo diciéndoles, hija de Dios, hija del Dios verdadero, sierva de Dios, sierva del Dios verdadero. Somos hijos de Dios, hijos del Dios verdadero. Aleluya. Somos hijos del Dios verdadero, del que creó los cielos y la tierra. El Dios vivo, el Dios verdadero. Amén. Entonces, como hijo de Dios, como hija de Dios, del Dios verdadero, no practicamos el pecado. ¿Sí? Dice nuevamente, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, jóvenes, ustedes son hijos del Dios verdadero, ¿sí? Ustedes se pueden comunicar con Dios, y cuando ustedes dicen Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se están comunicando, están teniendo comunión, están orando al único Dios vivo y verdadero, al que creó los cielos y la tierra. Alabado sea el Señor por eso. Entonces, dice la palabra de Dios que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios te guarda y te protege. Y dice aquí la palabra de Dios, y el maligno no te toca. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios. ¿Quieres saber, quieres conocer al Dios vivo y verdadero? Se conoce a través de las Escrituras, se conoce a través de la Biblia. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ahí se conoce al verdadero Dios, al que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Ahora hay personas que a lo bueno dicen, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Veamos el libro del profeta Isaías, capítulo 5. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. ¿Sí? ¿Por qué están confundidos? Porque no conocen al Dios vivo y verdadero. Dice así, Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Para conocer la verdad que nos hace libres, es necesario conocer la palabra de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios se conoce lo que está bien y lo que está mal. Alabado sea el Señor. ¿Cómo podemos diferenciar lo bueno de lo malo? Solamente a través de la palabra de Dios. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. En Él no hay ninguna tiniebla. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, vamos a 1 de Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, nótese que no dice si confesamos nuestros errores, habla de pecados. El pecado es transgredir o desobedecer la palabra de Dios. Eso es pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, el Señor Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Dice Dios en su palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, acuérdense, no somos más practicantes del pecado, pero si alguno hubiere pecado, Dios dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Jóvenes, señoritas, debemos de conocer la palabra de Dios y alejarnos de cualquier situación que nos lleve a pecar. El pecado es la transgresión de la ley, es errar al blanco, ¿sí? No debemos de pecar,
porque el precio del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios. Recuerdo una vez un joven mencionó y dijo esto: bueno, yo los fines de semana me voy a los antros y el domingo me arrepiento. Así dijo. Y el domingo me arrepiento. Entonces, la palabra de Dios dice que el que es nacido de nuevo, el que es de Dios, no practica el pecado, no lo planea, ¿sí? No lo planea. Una pregunta: ¿hay algo que Dios no pueda ver? ¿Hay algo que Dios no no tenga el poder como para ver siquiera lo que pensamos o maquinamos en nuestros corazones? Para Dios nada es oculto. A Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe todo, hasta lo más íntimo de nuestros corazones, ¿sí? Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento de algo, hay un cambio de dirección, es decir, giramos a 180 grados y le damos la espalda al pecado. Pero cuando estamos de cara al pecado, se puede llegar a pecar, porque la carne es débil. Pero cuando giramos 180 grados y le damos la espalda al pecado, es porque estamos dispuestos a caminar en el sentido contrario. Y un corazón arrepentido es el que gira en 180 grados para darle la espalda al pecado. Recordemos, el pecado, nuestro pecado, llevó al Señor Jesús a la cruz. Por causa de nuestro pecado, y vamos a parafrasear, por la causa de tu pecado, por la causa de mi pecado, el Padre Eterno envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Y desde la cruz el Señor Jesús murió para pagar nuestra libertad, para trasladarnos de muerte a vida. El precio que se pagó para que fueras libre y perdonado fue muy alto. El Señor Jesús se entregó a sí mismo por amor a ti, en obediencia al Padre. El Padre envió a su Hijo, a su unigénito, por amor a ti, pagó un precio muy alto. Entonces no debemos planear pecar deliberadamente, porque si es así, significa que no hemos nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo ha dejado el pecado. El que ha tenido la revelación de ser hijo de Dios y lo que costó su libertad, ese no peca deliberadamente. Ese cuando peca, dobla su rodilla y le pide perdón a Dios, porque no quiere perderse la comunión con su Padre Eterno. Pero el que no ha nacido de nuevo no puede comprender el precio de su salvación. Pero el que ha nacido de nuevo valora lo que el Señor Jesús hizo y no puede pecar, porque ha nacido de nuevo a la familia de Dios, y el Espíritu Santo que vive dentro de él, ¿sí?, lo convence, lo anima, lo fortalece para no pecar. Y si hubiere pecado, como dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. El Señor Jesús no solamente fue a la cruz a pagar el precio de tus pecados para dejarte libre y para que pasaras de la muerte que merecías y que yo merecía a la vida eterna. No solamente fue a la cruz para que fueras libre, fue a la cruz, ¿sí? Él fue a la cruz por amor a ti. Entonces, ¿cómo no vamos a corresponder con ese amor del Señor Jesús y del Padre? Esforzándonos y tratando de agradarlo solamente a Él. Amén. Solamente agradándole a Él. El adversario, el diablo, a él no le interesa. No le interesa tu salvación. Él quiere rescatarte nuevamente para llevarte al infierno. Él quiere que peques y te va a tentar y te va a distraer para llevarte al mundo nuevamente, a ese mundo donde salimos, ¿sí? Para volver a pecar y separarnos de Dios. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. A deshacer las obras del diablo. Y no debemos de ignorar sus maquinaciones. Cuando seas tentado a pecar, recuerda desde dónde el Señor Jesús te dio la libertad, cómo te liberó y cómo el diablo tiene sus artimañas y tus trampas para hacerte caer nuevamente en pecado. Tú lo puedes resistir por medio de la fe. Lo puedes resistir por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor Jesús, sabiendo todas estas cosas, exhibió, lo descubrió a Satanás delante de todos nosotros, para que supiéramos de dónde vienen las artimañas, de dónde viene el que nos lleva a pecar. Las artimañas del diablo son trampas. Vean lo que dice Colosenses 2:15. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. El Señor Jesucristo despojó, le quitó la autoridad al diablo, ¿sí? A los principados y a las potestades, y los exhibió al diablo públicamente, triunfando sobre de él en la cruz del Calvario. Porque desde la cruz del Calvario el Señor Jesús nos liberó cuando Él se quedó pagando el precio de nuestros pecados. ¿Sí? Alabado sea el Señor. ¿Te das cuenta cuánto te ama el Señor? Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Está escrito en la palabra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12:12. Dice la escritura así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Él está enojado. Qué bueno, ¿verdad? Está enojado sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo tiene poco tiempo y él lo sabe. Entonces se está apurando con sus maquinaciones, sus artimañas, para poner trampas que él va a tratar de que tú caigas en esas trampas. Te va a distraer con las cosas del mundo, te va a atraer por medio del pecado, te va a distraer, te va a engañar para que no perdones a los que te ofenden.
¿sí? El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. En el Salmo 34, vamos por favor al Salmo 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. ¿Sí? Dice así: el ángel de Jehová. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es el Señor Jesús. ¿Sí? El ángel de Jehová acampa. ¿Alguna vez has salido de campamento? Llevas tu tienda de campaña, tu sleeping bag, y llevas una colchoneta porque a veces el suelo está muy frío o húmedo. Te llevas una lámpara, no olvidas tu Biblia, te llevas un pants para dormir porque es más calientito, y te vas a acampar a la montaña o a la playa o a algún lugar. Llevas tu tienda de campaña para acampar. Mira, también el Señor Jesús acampa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, es decir, de los que le obedecen, de los que le aman. Y dice la palabra de Dios en mi Biblia, dice, y los defiende. Así que tú puedes estar confiado, puedes estar confiada que si tú como hijo de Dios estás obedeciendo su palabra y viviendo su palabra, debes de dormir tranquilamente cada noche. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, que es el Señor Jesús, acampa a tu alrededor y te defiende cuando tú estás dormido. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces podemos dormir tranquilamente. ¿Sí? Podemos dormir tranquilamente porque Dios está alrededor de nosotros. Vayamos por favor al libro de Job, capítulo 42. Es un libro que debemos de estudiar versículo por versículo y capítulo por capítulo porque es un libro precioso. Y entonces está Job hablando con Dios. Y Job reconoce la grandeza de Dios. Y dice así: respondió Job a Jehová y dijo. Job le responde a Dios y le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Hay algún pensamiento nuestro que se esconda de Dios? No, Dios lo sabe todo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. A veces se habla la palabra de Dios sin entender nada. Cosas demasiado maravillosas para mí, dice Job, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuántas veces jóvenes han tenido preguntas que hacerle a Dios? Y Dios dice, pregunta y yo te contestaré. Porque Él está vivo y Él es real. Y Él nos habla a través de su palabra. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y entonces Job reconoce, de oídas te había oído. Es decir, Job tiene un encuentro verdadero con Dios. Y entonces en ese encuentro verdadero lo conoce tal como Él es. ¿Sí? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero no eran los ojos físicos de Job, sino los ojos espirituales de Job, los que estaban viendo la grandeza de Dios. Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando reconocemos que Dios es grande
y que aún con todo lo que hemos aprendido y que Dios nos ha enseñado, apenas estamos empezando a conocerlo a Él. Entonces podemos reconocer que lo necesitamos desesperadamente porque aún no lo hemos conocido tal como Él es. Y si con lo poco que lo hemos conocido nos maravillamos de su grandeza, de su poder, de su amor, ¿cómo va a ser con un encuentro tan real como lo tuvo Job? ¿Sí? Entonces nuestra oración siempre ha sido que Dios tenga un encuentro maravilloso con todos los jóvenes, que tenga un encuentro tan real que ellos se puedan establecer fuertemente en su palabra, no porque los lleven a la congre, no porque los sienten a escuchar la palabra de Dios, sino porque ellos quieren realmente conocerlo más, porque están maravillados de la persona del Señor Jesucristo. Y será maravilloso cuando todos los jóvenes conozcan y tengan un encuentro real con Él. Entonces, por sí mismos buscarán la palabra, por sí mismos leerán la Biblia, por sí mismos estarán más y más atraídos por el amor de Dios. Mientras más te acercas a Dios, Él más se acerca a ti y más lo conoces. Él es un caballero y no va a entrar ni va a abordar tu vida si tú no quieres. Él está a la puerta de tu corazón y Él quiere revelarse a ti si tú quieres. Dile, yo te quiero conocer, Señor. Yo quiero saber, así como Job, ¿sí?, la grandeza de tu nombre, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Quiero conocerte más y mucho más. Y no me quedo con lo que tengo, quiero más y más de ti, Señor. Alabado sea el Señor por su gracia y su misericordia. ¿Sí? Entonces Dios en su gran amor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. De Él viene el crecimiento, pero también depende de cada uno de nosotros que lo busque de todo corazón, ¿sí? Que lo busque de todo corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, oremos para que Dios se revele a cada uno de nuestras vidas, se revele a nosotros y tengamos todos un encuentro con Él personal, más real, porque sabemos que Él es real y hemos tenido conocimiento de su palabra, pero ahora queremos tener más revelación de Él para estar plenamente convencidos, aquellos que no lo están, que sin Él nada somos, sin Él nada tenemos y dependemos solamente de su gracia y de su misericordia. Amén. Entonces ahí cierra tus ojos donde te encuentras y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, conforme a tu palabra, a tu gracia y tu misericordia, que derrames, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada oyente y nos llenes más y más de ti. Queremos conocerte más, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que derrames de tu Espíritu sobre todos los jóvenes, los niños y los jóvenes de tu iglesia, y aun los que no te conocen. Padre Celestial, revélate a ellos y atráelos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No permitas, Padre, que se desvíen ni a diestra ni a siniestra. Establécelos en ti, Señor. Revélate a ellos en sueños, en visiones, a través de tu palabra. Establécelos a ti, en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Resistimos al adversario que se llama Diablo y Satanás por medio de nuestra fe. Y cubrimos, Señor, a todos nuestros jóvenes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.
Y gracias por alertarnos de que debemos estar atentos, velando, Señor, para no caer en las trampas del adversario. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias a Dios, Susi. Bendecida tarde, mis amados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Recordemos que el día de mañana tenemos una reunión de oración a las 7 de la noche. Y bueno, también quiero comentarles de que la próxima clase de jóvenes ya va a ser a las 7 de la noche, ¿sí? Esta es la última clase a las 6 de la tarde para que más jóvenes se puedan conectar, más jóvenes se puedan conectar. Gracias a Dios, María, gracias a Dios. Que más hermanos se puedan conectar, más jóvenes se puedan conectar, porque algunos tienen sus clases, sus clases curriculares y todo esto, y bueno, por petición de uno de los jóvenes la vamos a mover a partir de la siguiente clase a las 7 de la noche, ¿sí? Vamos a mandar los mensajitos. Gracias, Georgette. Vamos a mandar los mensajitos a través del WhatsApp para recordar que las siguientes clases van a ser a las 7 de la noche, para que lleguen a tiempo a su clase, ¿sí? Y lleguen a tiempo a casa los que andan en la tarde con algunas clases. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, Casi. Bendiciones a todos. Que Dios los proteja, los guarde, los libre de la peste destructora, del lazo del cazador, los establezca más y más en nuestro Señor Jesucristo, los cubra con su sangre preciosa, y a Cristo siempre toda la gloria. Gracias, Marcelita hermosa. Bendiciones a todos, Georgette, Patti, Alice, Marinita. Bendiciones a todos. Muy buenas tardes a todos.